Estamos en compañía de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. De la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Florencia Marinaro. De la Secretaria de Estado de Mujeres, Género y Diversidad de Tucumán, María del Carmen Carrillo. Y de la Secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez de Chaco. Bueno, el mecanismo es bastante fácil. Tienen un rato para hablar cada una, unos 15 minutos. Yo les voy a avisar en todo caso si se pasan. Y me imagino que sus reflexiones van a ir en línea con los desafíos, con las reflexiones de lo que fue hasta ahora la gestión en materia de género en cada una de sus provincias, cómo articulan entre los ministerios y con el Ministerio Nacional. Y bueno, sí, y creo que ya lo dije, pero es lo que nos interesa también, los desafíos, ¿no? Vamos a empezar por Florencia Marinaro, la voy a presentar. Es abogada, recibida de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, apoderada del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe desde 2015, integrante del Movimiento de Mujeres de Santa Fe, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe. Formó parte del equipo jurídico del caso Ana María Acevedo en el reclamo civil. Fundó junto con colegas la primera Comisión de Derechos de las Mujeres del Colegio de Abogados y Abogadas de Santa Fe. El tiempo es todo tuyo, Florencia Marinaro. Dijimos ya, lo repetimos, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe. Hola, ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Buenas tardes a todas. Muchas gracias al Ministerio de las Mujeres, a Eli, a Lara, a todas las compañeras por haber organizado este evento que bueno, venimos con algunas compañeras de Santa Fe desde el día de ayer y la verdad que es un disfrute, es alegría, es encuentro y la estamos pasando muy bien. Así que un aplauso también para el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad porque bueno, y con Ingrid nos conocimos por teléfono hace poco en su programa de radio. También en una instancia federal que hoy nos encuentra con mis compañeras, que es un placer estar con Estela, con Cuyi, con Silvana aquí en el escenario, con mis compañeras provincianas. También me acompañan mis compañeras de Santa Fe, concejalas, intendentas, mi equipo también del ministerio. Así que bueno, terminados las salutaciones, bueno, contarles que en 2019, cuando asumimos el gobierno de la provincia, el gobernador decidió crear una Secretaría de Estado con rango ministerial. Era una secretaría que venía a llevar al nivel de jerarquía ministerial dos áreas como eran género y diversidad sexual. Con el tiempo tuvimos, bueno, lo primero que siempre hablamos, la institucionalidad, darle ese rango ministerial a esta Secretaría de Estado. En diciembre de 2019 asumió Celia Arena, una compañera, una amiga, hoy la primera ministra de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Celia asumió como secretaria de Estado y a mí me tocó el cargo de subsecretaria. Y siempre cuento la anécdota que cuando empezamos a pensar en los equipos de gobierno, yo no quería ir a género. Y todo el mundo me preguntaba cuál era, en qué lugar me hubiera gustado estar y yo no quería estar en nada que tenga que ver con género. Pero bueno, el desafío fue esta Secretaría de Estado con rango ministerial. Y lo cuento esta anécdota porque tiene que ver con el desafío que tenemos las mujeres de la política de romper el techo de cristal y también de romper los roles estereotipados que a veces suceden en las gestiones políticas y públicas. Pero el desafío de llevarlo al rango de ministerio fue para quienes venimos del campo nacional y popular, para quienes venimos de la militancia del movimiento de mujeres. Hoy hablábamos con Estela de una amiga en común, de Mabel Busaniche, una amiga, una histórica, con otras mujeres nos abrieron tantos caminos
para que hoy estemos sentadas acá y para que estemos discutiendo la política. Y la política la estamos discutiendo a través del Estado con acciones concretas. En 2019, en 2020, hacer un poco el repaso, teníamos que explicar todo el tiempo que esta Secretaría de Estado tenía rango de ministerio. Entonces, el gobernador y también en ese momento Celia decidieron llevarlo al rango de ministerio. Estaban las compañeras de Nación, estaba él, y el día que anunció, y Omar dijo, bueno, si hay que explicarlo, entonces, ¿por qué que sea ministerio? Y también lo cuento porque la ley de ministerios se debate en la legislatura provincial. Cuando asume un nuevo gobierno se envía la ley de ministerios y fue una ley que se debatió en la legislatura de la provincia de Santa Fe, la creación, muy acompañada por todos los bloques, a excepción del bloque de Somos Vida, un bloque que encabezaba en ese momento una diputada a nivel nacional que seguramente muchas y muchos conocen. No acompañaron el proyecto, pero por unanimidad la Cámara de Diputados, Diputadas y Senado lo acompañó y fue un ministerio en esto conquistado por el movimiento de mujeres, por la política y por las mujeres de la política. Circunstancialmente fue en este momento también había una decisión a nivel nacional, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, habían llevado a su rango máximo y acompañamos ese proceso. Y en esto quiero decir que hay que tener un ministerio, es necesario un ministerio, hay que llevar las políticas de género al rango de mayor jerarquía, porque estamos discutiendo la política no solamente las mujeres y las feministas en esos ministerios, sino que la estamos transversalizando. Y la importancia tiene que ver con sentarnos en los lugares donde se toman las decisiones. Y aunque estamos pensando en políticas industriales, en políticas de recuperación económica, que hoy después de la pandemia están en discusión, en la pospandemia, entre signos de preguntas, como diríamos con Ingrid, pero creo que lo importante es poder llevar estas áreas y que sean pisos, sean los pisos que necesitamos en las políticas públicas. Tenemos, por un breve repaso, 3 grandes áreas, una que tiene que ver con la capacitación, formación y sensibilización. Estamos llevando la ley Micaela a todo el territorio de la provincia, con líneas específicas que son agentes estatales, también a clubes, a sindicatos, y este año vamos a comenzar con docencia, con ley Micaela en la escuela, docencia, y también con asistentes escolares. Estamos hablando de más de 80.000 personas que están en la primera línea, como son las escuelas, policía, y también el Ministerio de Salud y agentes de salud. Esa es nuestra prioridad este año con Ley Micaela, seguir trabajando con instituciones de la sociedad civil, porque hoy, felizmente, la Ley Micaela es una demanda para un montón de instituciones, es una demanda al Estado, es necesaria y es también un semillero que vamos a cosechar en las prácticas que tenemos quienes tenemos responsabilidades públicas. El sistema de protección integral contra las violencias, trabajando fuertemente junto con Nación en el programa Acompañar, en el programa Potenciar Trabajo, también con líneas específicas de atención, red de casas de protección, equipos de segundo nivel, guardia telefónica, equipos especiales con femicidios, travesticidios y transfemicidios de acompañamiento y un registro tripartito que nos enorgullece mucho junto con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y nuestro ministerio para tener una hoja de ruta respecto de cada crimen por razón de género en todas sus facetas. Por último, un área muy específica con diversidad sexual, trabajando las familias, las infancias trans, el cupo laboral trans travesti que se está implementando en nuestra provincia y llevando la política de diversidad sexual, transversalizándola también al ministerio. Quienes venimos del feminismo desde hace algún tiempo, venimos de un feminismo que no estaba atravesado por esta impronta que fueron las disidencias y las diversidades que irrumpieron también en la vida de las organizaciones sociales y por primera vez en los estados modernos, en los estados provinciales y nacionales y también en las localidades, se está trabajando fuertemente en llevar también, sacar como decíamos hace muchos años, sacar del closet, pero no
la sexualidad, la orientación sexual o la identidad de género, sino también sacarla de lo privado, visibilizarla y también con determinados colectivos políticas muy activas de inclusión económica, educativa y laboral. Tenemos el primer secundario travesti trans, muy similar al que existe el Mochacelis, que es muy conocido por ustedes, pero el nuestro es de gestión estatal en 3 ciudades de la provincia, con el orgullo de tener compañeras egresadas que terminaron su secundaria el año pasado. Así que, bueno, decirles por último, para no ser muy larguera, que celebramos los espacios federales. Cuando decimos que la sororidad es una construcción colectiva, es una práctica cotidiana, también lo decimos y lo hacemos las mujeres que estamos en la gestión, porque sabemos que en esto con el lema de movemos el mundo, lo movemos de nuestras casas, lo movieron nuestras abuelas siendo revolucionarias en sus hogares, los estamos moviendo las mujeres de la política, las rurales, las sindicalistas que se están parando también frente a esas fotos no muy paritarias y muy democráticas. Así que agradecerles nuevamente y también escuchar a mis compañeras, que va a ser un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Vamos a escuchar a Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Género de Chaco. Es psicóloga, docente, investigadora y especialista en abordaje integral de violencias por motivos de género. Coordinó el Programa Provincial de Asistencia Integral a las Víctimas. Es redactora de los protocolos de abordaje integral en los casos de abusos sexuales en la provincia de Chaco. Te escuchamos, Silvana. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad es que es un gusto compartir esta mesa. Quiero también hacer un agradecimiento a él y a Lara y a todo el equipo del Ministerio con quienes co-construimos la política pública en la provincia del Chaco, en un codo a codo, en una experiencia difícil como es la institucionalización y la institucionalización y la disputa por la transversalización de la política de géneros y diversidades en el ámbito público. Sin duda es fundamental. Yo, como soy bastante organizada, me atuve un poco al título y lo pensé un poco y me parecía que la mesa y el poder compartir con las compañeras con las que estaba, hablaba de federalismo y quería como tomar 2 o 3 conceptos para contar las políticas públicas de la provincia del Chaco. Primero, pensar juntes, por qué pensamos en la construcción de igualdad en este tercer año de gestiones provinciales, municipales y nacionales. ¿Qué igualdad es la igualdad que habla el feminismo? ¿Por qué necesitamos hablar de igualdad en este momento? Claramente la igualdad es la igualdad en la diversidad, los feminismos de carácter popular, que tienen que ver con los feminismos de donde venimos, hablan de la igualdad como un horizonte de igualdad de derechos y de oportunidades. Y eso implica empezar siempre por los sectores que más dificultades han tenido para el acceso. Nuestra provincia, como el país, tiene estas características, tiene características de acceso a derechos y oportunidades que no son iguales en todo el territorio, tiene una característica bien arriba del impenetrable chaqueño, boscosa, habitada por comunidades, por pueblos originarios fundamentalmente, por ruralidades. Tenemos un sudoeste húmedo, tenemos un centro de la provincia y tenemos un círculo de lo que podemos llamar las ciudades y el borde más periférico de cada una de las ciudades en lo que es el Gran Resistencia. En ese sentido, y siguiendo el plan provincial,
Cuando se ordenaron territorialmente las regiones, nuestra vicegobernadora, quien es una compañera con formación feminista, tomó y discutió la definición, quizás una de las discusiones más importantes para discutir cuestiones de géneros, que la regionalización, que antes la región 1 era la ciudad de Resistencia, pasar a ser la región 1, la zona de Pompeya, Sausalito, que eran las zonas que menos derechos tenían. Esto implica que cuando pensamos las políticas públicas, quienes estamos, tenemos que empezar por ese lugar. De esa igualdad es un poco de la que hablan y traen los feminismos. Una igualdad que no es asimilación, no es identidad, no es colonización, es todo lo contrario, es una igualdad como desigualdad, una igualdad que no inhibe la diferencia, sino que la multiplica y que lo que ataca es las desigualdades. Y además, una igualdad que necesita construirse en redes y que las redes son una disputa, que la construcción de los ministerios, las secretarías de género, las áreas de género de las intendencias se tienen que dar, porque la red cuestiona la forma patriarcal del poder, que es una forma jerárquica, y empieza a hablar de una organización de sistema y un poder que circula. En ese marco, cuando asumimos, en el 2019, se generan dos espacios institucionales fuertes. La Secretaría de Derechos Humanos, que tiene rango ministerial, pasa a ser Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, con la incorporación de un área de diversidad dentro de la misma Secretaría, y se trabaja a partir de la vicegobernación, que tampoco tenía una función constitucional, se genera un área específica de políticas públicas para la igualdad coordinada por la vicegobernadora. En ese marco iniciamos un proceso de fortalecimiento institucional. Entiendo que este es un eje que nos recorrió también nacionalmente, y ese eje tenía que ver con articularnos federalmente, como estamos, pero también con articularnos territorialmente. Para ello debíamos fortalecer un sistema integral de protección y abordaje de las violencias por motivos de géneros. Esta es una realidad que la muestran los terribles femicidios, los hechos de violencia cotidiana, pero también que es una realidad que viene hace mucho tiempo y que tiene la impronta de visibilización y la urgencia de atender. En ese sentido, se organizó el trabajo, se pudo armar un esquema en pasos que tienen que ver con ordenar los equipos, fortalecerlos. Nosotros solo teníamos 2 equipos de 6 y 14 personas para toda la provincia, con lo cual esto se agrandó muchísimo, se organizaron las líneas de emergencia, se agrandaron las guardias de género, se organizaron los equipos de seguimiento a través de la evaluación del riesgo. Eso se hizo a través de un sistema de comunicación y de trabajo como la plataforma Víctima Asistencial, que es un sistema que permite dialogar al territorio, al municipio, a los equipos y al Poder Judicial. No tenemos una plena incorporación, pero estamos ahí en la lucha, tiene una semi-incorporación. Y a las demás instituciones estatales que intervienen en los casos y en el abordaje. También generamos un cambio conceptual que acompaña un poco el cambio conceptual que hizo el Ministerio del abordaje integral de las violencias, hacia pensar que no es únicamente el acceso a la justicia y la denuncia, sino que es una transformación estructural y cultural que además implica un trabajo articulado, conjunto, arduo. En ese marco también trabajamos las interseccionalidades. Nosotros tenemos 3 comunidades de pueblos originarios, trabajamos en conjunto el plan contra el racismo en la provincia y también estamos trabajando en la presencia en el primer juicio que lleva al país, un juicio por la verdad de características reparatorias que inicia el 19 de abril y que es el juicio por la masacre de Napalpí, que es una masacre indígena que tenía que ver con la función del trabajo, es decir, pudimos hacer articulaciones en ese plano. Desde que existe este sistema de protección integral,
hemos desarrollado un fuerte trabajo territorial a través del fortalecimiento de las áreas de género de los municipios. Nosotros teníamos solo 3 municipios con áreas al momento de asumir. En este marco hemos llegado a 56 municipios que implican el 81,5% de la provincia del Chaco, con un acompañamiento en el fortalecimiento institucional, en el seguimiento de los casos, un acompañamiento que hoy hemos logrado que la coparticipación provincial a través del presupuesto con perspectiva de género logre trabar un porcentaje de la coparticipación y poder dirigirlo directamente al fortalecimiento de las áreas de género municipales. También les decía que de este sistema me parece que hay algunos datos que son importantes. Llevamos en articulación con el programa de acceso a derechos de Nación y que tiene 2 localidades en Chaco, está como en el centro, pero también en la zona del impenetrable, porque entendíamos esta realidad y el Ministerio nos acompañó. Tenemos más de 5.000 casos distribuidos en la provincia con seguimiento, de los cuales casi un 40% es de riesgo alto y grave, que de los casos que tuvieron seguimiento solo uno que tuvo contacto con el sistema llegó a femicidio. Sin embargo, tuvimos 12 femicidios el año pasado que no llegaron a los sistemas de atención. El 44,5% tiene riesgo moderado y tenemos un alto índice de violencias sexuales, como me parece que se viene repitiendo en todos los territorios. Bien, por otro lado, hemos también trabajado en un plan provincial que va en consonancia, en un plan provincial contra las violencias por motivos de géneros, que se trabajó articuladamente y con el territorio. Y en ese marco acompañamos y seguimos al plan nacional. Me parece como muy importante nombrar que también dentro de las políticas transversales del plan de igualdad provincial armamos mesas interpoderes. Pudimos trabajar la construcción de 6 centros de abordaje integral para las violencias de género, que elegimos hacerlo por región y en los municipios. Son centros que se construyen para cada uno de los municipios, donde el área de género tiene su funcionamiento, tiene lugar el equipo y tienen pequeños departamentos donde mujeres y diversidades pueden quedar alojadas entre 10 y 15 días, donde cuentan con cocina independiente, heladera, tomando un poco un modelo que es bastante innovador al modelo de los refugios. Nos proponemos llegar a 10, que un poco es la demanda que nos plantea la evaluación de los casos de violencias por motivos de género en el territorio. También hemos generado un proceso muy interesante que es el área de litigio estratégico dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que permite a través de una ley provincial querellar en casos particulares que generen una modificación, que generen una tensión y un diálogo con el sistema judicial para de alguna manera poder disputar la perspectiva de géneros dentro de los fallos judiciales. En ese marco se hacen querellas, amicus, asesoramientos y revisión de casos complejos. Los casos de femicidio tienen acompañamiento en todos los casos, de acuerdo a la decisión de las familias, del equipo de las querellas. En el marco de prevención se incorporó la ley Micaela a cargo directamente de la vicegobernación y pasamos a tener una estadística, porque no recibimos estadística de la cantidad de personas que fueron capacitadas previamente. Actualmente tenemos 3.900 funcionarios públicos que han transitado y terminado la ley Micaela. Hemos trabajado en un programa territorial que fue fundamental, siguiendo a Red Tejiendo Matria, trabajamos un programa de promotores de géneros que llegó a 400 que terminaron y 800 que están transitando el programa, con 42 localidades que cuentan con sus promotoras y promotores.
y un programa de Redes por la Igualdad para poder recorrer el territorio y llegar en conjunto con los espacios a los espacios que tienen menos acceso a lo institucional, por ejemplo, el impenetrable, con brigadas interdisciplinarias. Fortalecimiento del sistema de cuidado. En disidencias hemos logrado la reglamentación de la ley de inclusión travesti trans existente en la provincia del Chaco. Se pudo hacer un registro, el registro se llama Loana Berskin, ya hay inscripciones dentro del registro, se plantean 11 incorporaciones, una por cartera para este año, y trabajamos también la inclusión en el ámbito privado con un trabajo articulado con ATP. Bueno, esto un poco comentándoles cuáles son algunas de las políticas públicas de la provincia del Chaco. Como reflexión, me parece que la pospandemia, sin lugar a dudas, lo que hizo es visibilizar las desigualdades de una manera en la cual ya no podemos cerrar los ojos y profundizar las desigualdades con la crisis sanitaria, hablar de nuestra propia pandemia histórica, como es las violencias por motivos de géneros, la crisis social y económica que siguió a la crisis sanitaria. Esta evidencia de las desigualdades nos lleva a preguntarnos qué impacto de la pandemia tuvo y si ese impacto fue diferencial para mujeres y diversidades, y nos hace un llamado colectivo a militar por una igualdad sustancial, con el pleno goce de nuestros derechos, a pensar en las políticas públicas en el territorio, a dialogar permanentemente con el territorio, a construirlas. En ese sentido quiero nombrar dos de las políticas que hemos construido con los colectivos a través de un femicidio, el femicidio de Marilú, que había alcanzado a llamar al 911. Hemos generado un sistema de capacitación y una guía de procedimientos en conjunto con los familiares de Marilú, el colectivo Ni Una Menos, que inicia ahora el 9, una capacitación para las líneas de emergencia y para la respuesta diferencial en géneros. En ese marco también trabajamos con la Mesa Multisectorial Feminista y con el Consejo de Géneros, una mesa interpoderes, y trabajamos algo que la verdad es que nos parece sumamente importante, un convenio con el CONICET Chaco, con el área de género, para pensar los datos provinciales de las violencias más los femicidios y poder pensar, bueno, cuanti y cualitativamente qué políticas tenemos que profundizar y cuáles son las áreas que tenemos que rever. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Vamos a escuchar a María del Carmen Carrillo, que como dijimos, Secretaría de Estado de la Mujer de Tucumán, es concejala por Monteros, asesora de género de la provincia de Tucumán, fue diputada nacional, coordinadora departamental de la Red de Mujeres, consejera federal del... no sé qué es esta sigla, perdón. Bueno, ahora lo aclarás, gracias. Y en su biografía dice compañera del campo nacional y popular. Hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes, es un gusto estar acá. Un agradecimiento al Ministerio por la invitación y a su vez felicitarla por esta tercera edición de Nosotras Movemos el Mundo. Nobleza obliga, tengo varias tucumanas que me han acompañado, así que muchísimas gracias. Y la verdad que yo estaba escuchando y vos das un título de la ponencia y cómo nosotros cada uno lo va a hacer, la disertación distinta. Yo lo voy a contar como buena docente que soy. Primero decirle que esta Secretaría de Estado de la Mujer de la provincia de Tucumán no tiene rango ministerial, pero está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y que la verdad yo tengo un agradecimiento enorme al ministro porque es un compañero y acompaña todas las decisiones que he tomado durante estos 6 años, y hago referencia a los años porque es una secretaría nueva, por una decisión realmente muy acertada del
gobernador en uso de licencia y actual jefe de gabinete, crea la Secretaría de la Mujer, que no existía en ninguna institución que vea la temática de género. Así que también un agradecimiento, y también porque realmente me ha dado la libertad absoluta de acción, y creo que es importante, ¿no? Porque he ido moldeando una secretaría de acuerdo a las necesidades que tenía la provincia de Tucumán. El tema de federalismo por la igualdad. Si bien es cierto, la Secretaría nuestra tiene dos grandes objetivos, justamente eso, ¿no es cierto? Es la igualdad de oportunidades y igualdad de derechos, y la segunda es la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de la diversidad. Yo le voy a ir contando por ejes. El primer eje es mujeres y diversidad autónoma. He traído anotadito como para directamente no dispersarme. Nosotros realmente, y siempre lo digo en los consejos federales, si hay una política pública de género importantísima y real que ha llegado al bolsillo de las mujeres, es el acompañar. Yo creo que es una herramienta fundamental para el empoderamiento económico de las mujeres. Nosotros como provincia hemos acompañado con subsidios mensuales que en forma directa, y aparte, viendo el perfil de esas mujeres del acompañar, también hemos dado herramientas que les permitían, ¿no es cierto?, empezar a hacer sus microemprendimientos. Una vez que tenían la herramienta, hemos articulado con economía social, que también es del ministerio nuestro, y con microcréditos, que realmente era devolución honorífica. Y realmente el 95% de las devoluciones se las hacen en tiempo y forma, para que compren los insumos, y es así que nosotros tenemos muchas mujeres emprendedoras que constituyen una bolsa del ministerio, que cuando hacen las distintas ferias, ellas van. Entonces yo creo que eso es importante, y sin lugar a duda una de las políticas públicas de igualdad por excelencia. Hay algo que me ha gustado mucho y que es una secretaría también de nuestro ministerio, que es la Secretaría de Programas y Proyectos, que trabajan mucho con mujeres que eran del Ellas Hacen, que son la mayoría víctimas de violencias, que se han capacitado, y hoy tenemos mujeres que están en 2 cooperativas capacitadas con el tema del cuidado, el cuidado como un derecho. 2 cooperativas que están capacitadas en el cuidado de la primera infancia, en el cuidado de las discapacidades y en el cuidado de adulto mayor. Así que también tenemos ya mujeres que van a poder trabajar y hacer un trabajo realmente registrado y en blanco. Y con respecto al cupo laboral trans, que yo por ahí no los estoy dividiendo y estoy diciendo mujeres y mujeres trans, porque creo que también tenemos que empezar a no dividir, sino ya directamente hacer una sola política inclusiva e integral. Ya están trabajando muchas con el cupo en el Poder Judicial. Nosotros de la Secretaría de la Mujer, con todo el colectivo, estamos haciendo la reglamentación y hemos firmado convenio con empresas privadas, Teleperformance, EDET y Gasnor, que serían las distribuidoras de servicios de la provincia de Tucumán. Ya tenemos los cupos, solamente tenemos el problema que deben tener la mayor parte de los colectivos, que no tienen el secundario completo. Por lo tanto, estamos articulando con educación para que se reactive el secundario acelerado a través del CETRANS. Yo voy a tratar de ser lo más breve, porque ya, si no, vamos a aburrir. Y el segundo es mujeres y diversidades autónomas. Después el segundo eje, que también muchísimo tiene que ver con el tema de esta charla, que es construyendo igualdad de derechos y oportunidades. Lo primero que hicimos es ampliar el nombre de nuestra secretaría, porque la secretaría, cuando inicia en el 2016, era Secretaría de las Mujeres. En concordancia con lo que es este ministerio que jerarquizó, sin lugar a duda, las políticas públicas de género en la Argentina, y yo creo que nos ha empujado a nosotros para instalar una agenda en nuestra provincia. Es así, que tenemos una Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, y ya con una estructura propia, que es importante, porque ya queda y trasciende quizás a nosotros que hemos iniciado, con 2 direcciones importantes, una que es el Observatorio de las Mujeres por Violencia por Razones de Género, que hace todo lo que es asistencia y estadísticas, y una dirección de promoción y protección de los derechos de las mujeres y las diversidades. Y lo más importante también, que en este año hemos reforzado los equipos, han ingresado a la planta del Estado 25 profesionales, y seguimos también trabajando fuertemente con extensión universitaria, con otro importante grupo de números de profesionales. Ahora nosotros, 2 acciones también que me parece importante de construcción colectiva. Primero, la mesa
que es la Red Provincial contra las Violencias de Género, que está representado todos los poderes. Trabajamos cada 4 meses y también tenemos un WhatsApp donde realmente se activan los protocolos, y eso yo creo que no es importante porque el tiempo en el tema de los abordajes de las violencias es fundamental. Y el Ministerio Público Fiscal está haciendo un proyecto de reparación que nos ayuda en los refugios que nosotros tenemos, los albergues, con todos los elementos que son incautados del delito, nos está dando, nos está equipando. Nos da muchos teléfonos que a nosotros nos hace falta cuando sacamos a la víctima para que la mantengamos en contacto, y también nos dio una camioneta. Así que yo creo que eso es importante y hay que reconocerlo, que cuando se trabaja colectivamente los objetivos son más fáciles de alcanzarlos. Y yo le escuchaba recién a la compañera de Chaco, nosotros tenemos, a modo del Consejo Federal, tenemos el Consejo Provincial, donde están 19 municipios representados por cada área de la mujer de cada municipio, pero tenemos 93 delegaciones comunales que a donde tenemos realmente que apuntalar, porque el recurso humano no es el mismo que de los municipios. Ya llevamos 55 áreas mujeres ya en los gobiernos locales, pero con el compromiso de los municipios de hacer algo radiante, es decir, cada municipio apuntalar con los equipos a las delegaciones comunales. Y es ahí donde nace el programa Territorio sin Violencias, es decir, capacitar para que tengamos más o menos un protocolo único de actuación. Y en Azola, por más que Tucumán sea pequeño, tenemos distancias amplias y donde las desigualdades con las mujeres de la zona urbana, con la zona de los valles que nosotros tenemos, se amplían porque tienen menos acceso a la justicia, menos acceso a la educación. Entonces estamos trabajando de 2 maneras, virtual, porque el recurso humano por ahí no llega. Estamos haciendo centros de primeras escuchas con todo lo que es una pantalla, y que las mujeres vayan y van a tener contacto directo con los equipos de la provincia. Yo creo que es una manera de devolver un poco de derechos, y bueno, yo creo que es hasta que uno pueda ya tener equipos en todo el territorio de la provincia. Y con el tema de viviendas también hemos avanzado. La provincia de Tucumán tiene la ley de emergencia, donde se establece el 2% del cupo de viviendas para víctimas de violencia. Ya hemos dado 3 casos extremos de violencia, y también el IPV, el Instituto Provincial de la Vivienda, en caso de las familias que son víctimas de femicidios, le están haciendo arreglos y ampliaciones en los hogares. Igual que el ERCEP, que es el órgano que regula todos los servicios, le hace también un subsidio en la luz y en el agua durante un par de años a las familias que han sido víctimas de violencia. Ahora, tenemos también algo muy importante, el acoso callejero, algo que nosotros hemos venido trabajando hace muchos años. En Tucumán es ley. Hace muy poquitito, así que ya está promulgado, falta regularlo y entra en acción. Y también es un derecho a la igualdad que el hombre, de poder transitar por la vía pública sin miedo a ser violentadas. Y también creo que Tucumán debe haber sido uno de los primeros en gestión menstrual que salga como ley. Creo que abarca el 7% del presupuesto de salud de la provincia, no es poco. Y se va a distribuir en todos los hospitales y los CAPS, los centros de primera atención, doctores, ¿no es cierto? Acá tenemos la doctora también nuestra, que la tenemos prestada. Y nosotros como Secretaría de la Mujer damos a las mujeres que están en contexto de encierro y a las consultantes. No solamente significa darles los insumos, sino también hacer una capacitación de cómo usarlos, de cómo la higiene y del conocimiento del cuerpo. Y yo creo que la Secretaría de la Mujer se ha dado a conocer en la provincia de Tucumán mucho, en unas áreas donde nosotros peleábamos realmente por levantar la bandera de la igualdad, que es en el deporte, en la cultura. Nosotros hemos trabajado muchísimo en cultura. Como siempre decimos que las desigualdades se dan muchas veces por los estereotipos que realmente nacen de esas matrices culturales que llevamos bien adentro. Entonces vamos a desandar de donde se origina el problema. Y acá a la par mía hemos trabajado mucho con el tema de los concursos de escritura, de historietas para la diversidad. Tengo también mi amiga escritora acá que está cerca, que me ha venido a ver. Así que, y después también hemos hecho concursos
el primer concurso que se ha hecho de un videojuego no binario, donde tenías que bajarlo y realmente uno no se daba cuenta qué personaje estaba eligiendo. Yo creo que hemos ido instalando de a poco con lo lúdico, con todas las manifestaciones culturales, a empezar a deconstruir lo que nos hace que sigamos acentuando estas desigualdades. Por supuesto, en deporte, el rugby, nosotros nos hemos metido muchísimo en el rugby que es algo totalmente masculinizado. Y estamos tendientes, y este es el próximo objetivo mío. Cada vez que yo voy a las uniones de rugby, que voy a lo de fútbol, tenés una galería, no hay un cuadro de una deportista o de un equipo femenino. Yo creo que ese gesto yo lo he pedido a la unión de rugby, así que vamos a ver si en este mes de marzo logramos que haya equipo de rugby en estas galerías. Y algo que también me parece importante y como algo bisagra es el 8 de marzo vamos a hacer el homenaje a las mujeres en la Casa Histórica. ¿Y por qué hemos elegido? Porque la historia invisibilizó a las mujeres. Y creo que nosotros lo hacemos ahí para decir, basta, vamos a visibilizar de hoy en adelante todo ese trabajo que hacen las mujeres, que hicieron, que hacen y que los van a seguir haciendo. La ley Micaela, por supuesto, hemos sido la última provincia en adherirnos, pero estamos haciendo un trabajo enorme. Realmente las expectativas han sido superiores a las que nosotros nos habíamos propuesto. Hicimos una entrega de 500 certificados antes que yo venga y se siguen pidiendo. Yo creo que esto de la incorporación de la perspectiva de género es importante, pero vamos a ver si realmente esta incorporación cambia, ¿no es cierto? Cambia alguna conducta. No es fácil, pero yo creo que como todo proceso lleva su tiempo, pero ahí estamos. Y por el último eje que nosotros tenemos es directamente la prevención para erradicar toda clase de violencia. Primero, tenemos el Observatorio de la Mujer, donde nosotros el año pasado, siendo un solo lugar donde se atiende, más de 14.000 consultas. Tenemos muy buen nivel de alta, yo creo, Lara, ¿no es cierto?, en el acompañar. Para nosotros, sigo diciendo, y la verdad que a mí cuando hay algo que nosotros tenemos en las manos y podemos hacerlo efectivo y dejamos de lo discursivo para lo real, sigo realmente felicitándolas. Espere que busque dónde he puesto el otro papel. Así, nosotros seguimos trabajando, y eso yo digo, y esto sí voy a distinguir también a los movimientos sociales. Las promotoras territoriales han sido fundamentales en estos últimos tiempos y sobre todo los tiempos de pandemia. Hemos abierto 5 albergues, ya está próximo a licitar el centro territorial que tanto nosotros lo queríamos y les vuelvo a agradecer. En estos 5 dispositivos territoriales la provincia coordina con los equipos, las altas y las bajas, y aparte nosotros también aportamos económicamente. Y permítanme decir, cuando se trabaja colectivamente, lo importante que es, si te voy a dar un ejemplo, el albergue de Amaicha de la zona de los cerros está también organizado y atendido por mujeres que han sido víctimas de violencia. Nosotros presentamos a la Fundación Conciencia, que hace responsabilidad social de multinacionales, y ellas, de la zona de los cerros, van cortando los yuyos, que hacen las hierbas saborizadas. Entonces, le han regalado una chipeadora para que puedan empezar a hacer en paquetes, y una de las cervecerías le está dando para que haga cápsulas y puedan exportar. Yo creo que esas son las acciones donde nosotros estamos achicando las brechas de desigualdad. Así que por eso yo digo, sigo apostando fuertemente al trabajo en red. Los varones agresores es otro programa que está llevando a cabo la provincia de Tucumán. Llevamos 398 hombres atendidos. Realmente, bueno, esperemos que podamos cambiar cabezas y que con las nuevas relaciones bajen y disminuyan, ¿no es cierto?, ya voy terminando, las agresiones. Ciudad Segura, también estamos trabajando, que es un proyecto con la Facultad de Arquitectura para hacer trayectos seguros y lugares de resguardo, que eso ya lo veníamos haciendo y lo vamos a retomar. Encuestas de la ruta crítica para ver por qué las mujeres muchas veces no denuncian, con la Facultad de Filosofía. Así que yo no voy a hablar más porque me están haciendo señas y quiero ser respetuosa. Así que bueno, yo primero, por supuesto, es un gusto compartir con estas compañeras
un gusto realmente, porque nosotros nos vamos de acá y nos llevamos las acciones que hacen ellas, las podemos incorporar en nuestras provincias, y eso es construir realmente positivamente, ¿no? Así que muchísimas gracias por la escucha y hasta siempre. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por este evento y todas las jornadas al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y bueno, a todo este lujo de compañeras y moderadora que tenemos en esta charla. Yo voy a aprovechar que mucho de lo que las compañeras de las distintas provincias señalaron tiene que ver con las políticas que impulsamos. Nos vamos copiando así un poco todas, ¿no?, de lo que hacemos. Siempre nos inspira las iniciativas que se van llevando en los distintos lugares y territorios. Para señalar, bueno, el Ministerio, me parece que hay algo que ha ocurrido y que ustedes también lo señalaban, que tienen que ver con este nuevo tiempo, que es llevar a los principales planos de la institucionalidad estatal el mecanismo para las políticas de género y diversidad sexual. Esto en la nación, en la provincia, en los municipios, marca una hoja de ruta significativa en torno a algo que me quiero reservar unos minutitos para pensar con ustedes en relación a los desafíos que tenemos. Y esto, bueno, para nosotras marca yo digo, compartimos en políticas contra las violencias, nosotros tenemos lo que llamamos el Sistema Integrado de Políticas Públicas en contra de las violencias por razones de género, que el primer decreto que lo rediseña por parte de nuestro gobernador, Axel Kicillof, tenía 9 componentes y programas y hoy ya tiene 14, y creo que me estoy quedando un poco corta porque ya estamos en los mecanismos que definan otros nuevos programas, porque esto claramente tiene que seguir creciendo. Ha crecido muchísimo en políticas, en iniciativas, pero todavía es insuficiente. Así que ese es el camino en el sistema que plantea como cambio de paradigma esta idea de la integralidad, y la idea de la integralidad, interjurisdiccionalidad, entonces fuerte articulación de la política, la interseccionalidad e interdisciplina. Todos los inter que tenemos a mano los tomamos porque es una problemática enorme, extensa, que necesitamos, bueno, todo y mucho más que todo lo que podamos hacer para abordar las violencias. Y entonces yo digo, además de eso, políticas de género y diversidad sexual, que ese es el otro área sustantiva en el que está organizada el Ministerio, transversalidad de la perspectiva de género, que además acabamos de tener una reforma de nuestra estructura que tuvo una ampliación y rejerarquizó el área de políticas transversales, porque además es la que tiene como responsabilidad la regionalización. Bueno, ustedes saben, nuestra provincia, 135 municipios, 17 millones de habitantes, una amplitud geográfica gigantesca. Charlábamos con las compañeras un ratito antes de empezar y decía, muchos de los pueblos de nuestra provincia son muy parecidos a muchas de las zonas de cualquiera de las provincias que las compañeras tienen como responsabilidad llevar la política adelante. Así que esto es, ¿no?, cómo estructuramos como áreas fundamentales: políticas contra las violencias, políticas de género y diversidad sexual, con todo lo que tiene que ver con políticas de promoción de derechos y de diversidad e interseccionalidades, y la transversalidad de género. Y de modo transversal, en nuestro caso, tenemos comunicación, formación y políticas culturales, que serían áreas que trabajan además con todas las iniciativas que llevamos adelante. Pero quiero compartir 4 programas
que para nosotras tienen como, bueno, algún plus de innovación y también que nos han dado muchos elementos en torno a la política que llevamos como ministerio adelante. Uno es el Comunidades sin Violencia, que está asociado y ligado al tema de rejerarquizar y fortalecer las áreas de género municipales, pero además en colocar recursos específicos que la provincia transfiere a los municipios específicamente para violencia de género. El 30% del presupuesto de nuestro ministerio va allí. Y esto no solo tiene presupuesto concreto, sino asistencia técnica. Entonces nosotras hay 3 líneas de trabajo, equipos de intervención. En este año pasado, 2021, se crearon 107 en 107 municipios. 107 se fortalecieron equipos de intervención en 107 municipios de la provincia. La mitad casi son opositores, o sea que trabajamos en municipios oficialistas y opositores, porque es una política que debe llegar como política de Estado. Así que estos equipos interdisciplinarios en muchos casos son, antes el área era, como decía Cushi muchas veces, la responsable del área. Esto ha permitido que crezca porque hay 6, 8, 9 profesionales que se toman a partir de este programa. 48 dispositivos para varones se crearon en 48 municipios que se suman a la red que había. Hoy estamos superando los 70 dispositivos de masculinidades en el territorio de la provincia y 60 o un poco más grupos de ayuda mutua para mujeres que sufren violencia. Estamos reformulando el Comunidades, que va a ampliar presupuesto, monto de ayuda y que incorpora además en diversidad para la edición, para equipos de diversidad. Esto tiene otras líneas, que es el de casas abiertas y de medio camino, y una tercera línea que es salidas de la violencia en el acceso a emprendimientos productivos y el trabajo. Se hicieron casi 40 proyectos en 40 municipios. Hay municipios que comparten más de una línea de apoyo. Son 5 millones de pesos el límite, esperamos llevarlo a 10, estamos peleando para que sea un poquito más de 10 millones de pesos el apoyo que se dé, y estamos incorporando también a organizaciones. Para nosotros es una línea que queremos mucho porque nos da una fuerza y una potencia a esto que necesitamos, que es la territorialidad. Eso es para nosotras como un mandato muy fuerte, porque es ahí donde hay que articular la respuesta concreta. El otro proyecto que queremos mucho y que a la línea general de atención, nosotros tenemos un programa parecido al PAUF de víctimas de femicidio, que es el PAIF, con subsidios y con acompañamiento, y articulamos mucho ahí la asistencia y el acompañamiento a las familias, que es un programa de memoria que lo llamamos Mariposas. ¿Y por qué lo queremos mucho este programa? Ahí trabajamos con las familias de víctimas de femicidio, porque nosotros nos encontramos familias destruidas, aunque hace 20 años, 25, 15, 10, ancladas en un dolor de ese momento en el que ocurrió el femicidio. Y nosotros aprendimos mucho de las políticas de memoria, verdad y justicia, las madres, las abuelas, los familiares, nos enseñaron mucho en ese camino, que por ahí, porque era el terrorismo de Estado, porque era claramente una lucha política, permitió tener esta política además profundamente reparatoria. Pero en los femicidios eso es mucho más difícil, por el tipo de carácter de violación de derechos extrema como es el femicidio. Entonces la política de memoria para nosotras no solo es una política reparatoria muy clara, sino que también nos posibilita que en las familias que se reúnen, que se encuentran, que se acompañan, esto tenga una política de prevención y que sea además sanadora. Nosotras tenemos un rol como Estado, llegamos tarde, ya está, el femicidio y lo irreparable ocurrió. Bueno, ahí el programa Mariposas tiene un papel en este sentido muy fuerte. El programa que inauguramos este verano y que también amamos es el Mar para Todas. Lo llamamos simbólicamente Mar para Todas porque no es solo el mar, también vamos a la sierra,
Pero es esto de, en la política integral, pensar que en el proceso de la salida de la violencia, que es un conjunto de políticas, es un proceso muchas veces largo, que tiene marchas y contramarchas y que tiene y todo el acompañamiento que necesita, dijimos también el derecho a las vacaciones es parte del proceso de la salida de la violencia. Así que empezamos en el Mar para Todas este verano con 20 municipios, lo vamos a seguir todo el año, es una articulación con turismo de nación porque se va a los complejos Chapadmalal y al complejo de Embalse. Vamos a incorporar turismo bonaerense porque vamos a hacerlo todo el año también en destinos turísticos bonaerenses. A Tucumán, ya tomamos la posta y vamos a Tucumán. Va muy bien. Pero además es también en la disputa cultural algo importante porque nos permitió juntar el disfrute, decir, estamos discutiendo, trabajando para salir de las violencias y discutimos del derecho a la vacación, al goce y al disfrute como parte de un derecho fundamental en la construcción de un proyecto de vida. Habrán visto por ahí los videitos de los testimonios, las protegimos para que no se vean sus rostros, los testimonios de las mujeres con sus niños, niñas que han ido, es profundamente emocionante lo que allí ocurre y como ellas dicen, se lo merecen. Esto ocurre porque ellas se lo merecen. Y la cuarta programa que quería compartir es el programa Desendeudadas. Bueno, hablamos de esto, ¿no? Del endeudamiento de los países, es esclavitud para nuestros países, nos han dejado el macrismo y el neoliberalismo con una deuda insostenible, impagable y que hipoteca las políticas de desarrollo, pero eso tiene una contracara clarísima, que es la deuda de las familias y de los hogares y el impacto para las mujeres. El 80% de las mujeres que cobran la asignación universal por hijo están endeudadas. Este es dato de... Trabajamos un programa que muy pronto va a estar plenamente en funcionamiento con el Fondo Fiduciario del Banco de la Provincia, con Hacienda y nuestro Ministerio. Vamos a tomarle esos créditos usureros terribles, 200% que le cobran de interés, para darle un crédito blando, accesible, con 6 meses de gracia e incorporar un circuito virtuoso de poder pensar, no solo que van a tener un pago pagan 5.000 pesos por mes, van a pasar a pagar 600 y 6 meses de gracia, sino que además el poder estar en un programa porque apuntamos a llegar primero a las que más dificultades tienen, que solo tienen la asignación, que tienen pibes a cargo, que tienen una persona con discapacidad a cargo. Bueno, y desde ahí esperamos poder llegar a la mayoría de la población de mujeres y diversidades que estén en esta situación. Comparto esos programas que me parece que tienen algún plus y termino diciendo que el desafío que tenemos tiene que ver con construir institucionalidad que nos trascienda. Y por supuesto que nos va a trascender desde un proyecto de país, porque para el neoliberalismo puede sobrar hasta un Ministerio de Salud. Pero que se consolide en una política que nos trascienda tiene que ver con que la política de género tiene que ser parte central de las políticas de Estado, como todo aquello que es un Estado que repara, redistribuye y que interviene para construir justicia social con igualdad de género. Gracias. Muchas gracias a las 4. Y nos queda un ratito y voy a aprovechar para hacerles una pregunta. A las 4 les pido que me respondan lo más sintéticamente que puedan. Es una pregunta igual un poco grande y tiene que ver con los desafíos, tiene que ver con este mes de marzo, con el 8 de marzo. Creo que todas lo dijeron de algún modo, pero me gustaría que fuera más concreto. ¿Cuál les parece a ustedes que es o que debería ser o que está siendo la demanda aglutinante de los feminismos populares de los próximos años? Digamos, porque nosotros tuvimos una gran batalla por la interrupción voluntaria, la legalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo y bueno, nos falta, ¿no? Hay varias cuestiones que están dando vueltas.
la lucha contra las violencias creo que sigue vigente. La violación múltiple de la semana pasada creo que además lo volvió a poner en agenda por si se había ido. Pero hay otras cuestiones, me parece, que fueron tocadas aquí que tal vez sean interesantes para pensar. No fue una pregunta, fue una reflexión. Pero empiezo, si quieren, cortito. Lo hablaba con Estela antes de entrar. Me parece que una de las demandas, y por eso las intendencias con áreas de género, las promotoras, es una amplitud de escucha y de recoger voces de las mujeres y diversidades de todo el territorio. Me parece que apunta más que nada a cómo las voces de la desigualdad piden una construcción de igualdad y cómo esa construcción de igualdad en un modelo de red y en un modelo sin violencia e inclusión, como varios de los ejemplos, me parece que esa es la bandera que necesita tomar y que está muy asociada a una participación política y a un feminismo popular. Bueno, yo creo que la agenda dominante feminista está en construcción aún. Me parece que luego de conquistado el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo y el aborto legal, seguro y gratuito, según el lema de la campaña, que es una agenda que está en construcción y que el feminismo tiene un fuerte desafío, además saliendo de la pandemia, no nombramos la pandemia, saliendo de la pandemia, que ha sido un proceso de desmovilización del encuentro grupal, callejero, ¿no? De ponerle el cuerpo a todo lo que hubo que ponerle en la pandemia, está en proceso de construcción. Y creo que ahí hay un camino a recorrer. Yo me animo a plantear las cosas que para nosotras venimos trabajando en torno a lo que nos parece que son los ejes ineludibles y que tiene que ver con el trabajo, con la agenda amplia del trabajo y de los cuidados como parte de eso, de la interrelación entre lo productivo y lo reproductivo de la vida, como una agenda que debe tomar cada vez más densidad, más potencia, más fuerza. Pero creo que, bueno, en los feminismos todavía hay un recorrido y un camino que se irá viendo cuál es, ¿no?, lo que tome más fuerza, más densidad, más potencia, pero creo que aquí hay algo ineludible en torno a la reducción de brechas de desigualdad. Bueno, yo estaba escuchando, agradecerle, está la red de concejalas de Tucumán acá acompañándome. Muchas gracias. Yo también estoy más o menos, yo escuchándola a Estela, hablando de presupuesto, todo, digo, las desigualdades están inclusive dentro de la que nosotros trabajamos en el interior. Entonces yo creo que sí, los movimientos y nosotros que estamos en la temática de género también queremos justamente eso, presupuesto con perspectiva de género, más institucionalización, más recursos para trabajar, porque las desigualdades se sienten en el interior. Así que yo creo que tenemos que seguir visibilizando todavía lo que nos hace falta, seguir achicando esas brechas de desigualdad, que sin lugar a dudas las desigualdades, estas brechas son las grandes generadoras de violencia. Yo envidia sana con todo lo que decía Estela y siempre lo digo, ¿no? Qué bueno que estas políticas reparatorias, pero para tener políticas reparatorias tenemos que tener presupuestos acordes. Yo creo que, vuelvo a decir, estamos en un proceso de construcción también en el interior del país. Digo interior del país y me acuerdo del ministro que me dice, ¿por qué interior? ¿Qué hay exterior? Y es cierto, ¿no? Ya no sé cómo decirlo, pero bueno, lo de las provincias. Y seguir construyendo, ¿no? Construyendo nación y provincias para que nosotros también podamos, desde el lugar en que estemos, poder seguir achicando esas desigualdades y sin lugar a dudas, seguir visibilizando las desigualdades. Y por supuesto, seguir disminuyendo los índices de violencia. Tucumán terminamos con 19 femicidios el año pasado. Entonces tenemos altos índices de violencia, por lo tanto tenemos que seguir teniendo una agenda que sea mucho más profunda, que tengamos más herramientas. Si bien es cierto, es nuevo, este presupuesto del año 2022 tenemos un presupuesto más acorde, pero seguimos
con las desigualdades marcadas. Así que espero que desde Nación nos den una manito y que esas desigualdades se achiquen. Bueno, la Cuyi se trajo todas las tucumanas. Vamos a poner una frontera la próxima vez porque nos dejás a todas, Cuyi. Yo creo que ahí, con respecto a lo que vos preguntabas, Ingrid, después del 2018 nos hicimos un montón de preguntas, 2019 también, de que esa gran ola verde que se vio en las calles, bueno, fue una visibilización, una masividad muy fuerte. Y lo que yo sentí como viniendo del feminismo mucho más organizado, que no hubo una especie de contención organizada a todas esas pibitas que por primera vez salieron a las calles masivamente y como que su gran lucha social y su gran compromiso tenía que ver con la calle, con la lucha con el aborto. Después se vino la pandemia, el postmacrismo, y creo que nos lo debemos los feminismos también a pensar en cómo reorganizarnos más allá de las efemérides que tenemos, el 8 de marzo, el 3 de junio, el 25 de noviembre, para que no caigamos en los feminismos en únicamente juntarnos para los eventos y podamos empezar a discutir también el futuro del feminismo y también con un profundo criterio político que tenemos que dar ese salto a las feministas. Lo digo desde una cuestión más madurativa, porque hay una frase que siempre una amiga me dice, bueno, Flor, ya pasamos la etapa de querer prenderle fuego a la comisaría o de tirarle piedras al patrullero. Y tiene que ver también con procesos madurativos que los feminismos han dado. Hay que claro, por eso no los tiremos piedras. Pero bueno, en esto de decir que me parece que la agenda del feminismo post-ola verde es una agenda abierta y a debatir, y que también la pandemia nos quitó eso, nos quitó el encuentro, la discusión, y me parece que también se viene una nueva etapa con la jerarquización de las políticas de género a nivel nacional, ahora lo que está sucediendo en Chile, digo, a nivel regional, también creo que la agenda de las organizaciones sociales va a ser una agenda abierta, centrada sobre todo, y coincido con mis compañeras, en el basta de matarnos, y sabemos que la base de las violencias está en la desigualdad.